Y bien, mis amigos de Costa Deportes, aquí tenemos el ataque de Nairo Quintana, ganador hoy de la 18ª etapa del Tour de Francia, en la cima del Galibier. A escasos 6 kilómetros, el colombiano lanzó un poderoso ataque que venía junto con Romain Bardet, con el ruso Alexei Lutsenko del equipo de la Astana, y los dejó tirados en el pavimento. Los atacó y de inmediato, casi al kilómetro, ya le tenía 30 segundos de ventaja. Y sobre el lote en ese momento había una ventaja de más de 5 minutos. Recordemos que Nairo venía en una fuga de 33 corredores que se fue disgregando a medida que se pasaban los puertos de montaña de primera categoría y el Izuar de fuera de categoría, donde el colombiano se reservó para lanzar su poderoso ataque en el último puerto de montaña, hoy en una etapa que terminaba en descenso, y cuando faltaban 5 kilómetros la diferencia de Nairo era de casi 5 minutos, con el pelotón y más de 30 segundos sobre el dúo de Romain Bardet y de Alexei Lutsenko. Atrás, el lote, esperando alguna reacción de algún equipo, el equipo de Ineos, que intentaba descontar, pero la verdad que el paso del lote no era tan importante. Inicialmente el Movistar lo intentaba con Mikel Landa en el premio de montaña del Izuar, pero posteriormente, al ver que no sacaban ventaja, pues decidieron o desistieron de seguir poniendo paso en el pelotón. Al frente de la etapa, el colombiano Nairo Quintana, que callaba bocas, el colombiano Nairo Quintana que demostraba de que tenía condiciones. Quintana, Nairoman, quien demostraba de que era el hombre fuerte del equipo del Movistar en el Tour de Francia y que no se le habían acabado las reservas. Seguía escalando con paso firme, mientras que en el pelotón el equipo de Ineos, donde aparecía el colombiano Egan Bernal agazapado también para intentar algún ataque al final del premio de montaña. El dúo que perseguía a Nairo, Romain Bardet y Alexei Lutsenko, no se entendía y la diferencia poco a poco iba aumentando cuando faltaban 3 kilómetros para montaña. Julian Alaphilippe se mantenía el líder, el francés del equipo del Quick-Step, sufría, se mordía los labios, pero seguía agarrado en el lote de Geraint Thomas, de Egan Bernal y Rigoberto Urán, de Alejandro Valverde y de Mikel Landa, quienes no podían zafar a la rueda al pedalista francés. Sin embargo, el colombiano seguía ampliando la ventaja con un paso fuerte. El público al lado y lado de la vía lo vitoreaba y le decía: vamos Nairo, tú puedes. Y el colombiano sacaba fuerzas de donde no las tenía para seguir aumentando la ventaja sobre el dúo que comandaba Romain Bardet, que en algunas ocasiones intentaba soltar al ruso Alexei Lutsenko. En el pelotón ya empezaba a sufrir Julian Alaphilippe, el pedalista francés. Lulu, como le llaman en su patria, se quedaba en la parte trasera y conversaba con alguno de sus compañeros, el único que tenía, el español Henry Mas, que tampoco podía hacer mucho para ayudarlo. Las imágenes nos muestran un aspecto importante de esta montaña del Galibier, una de las montañas más importantes del Tour de Francia, aunque en la etapa de hoy se corrió por el lado, digamos, más suave, entre comillas. Nairo Quintana a esta altura ya tenía 1 minuto 31 segundos y los colombianos siempre pendientes, con la bandera al hombro, apoyando y aplaudiendo a Quintana, que se acercaba poco a poco a coronar el premio de montaña. Nairo sabía que tenía que tener una ventaja importante. Y atención, aquí en el momento que ataca Egan Bernal, el otro colombiano protagonista hoy, lanzaba un ataque al ver que el lote pues se consumía en el sueño de estar quieto, y el colombiano salía con todo a buscar diferencia y tratar de ponerle nervio a la carrera, sobre todo al líder Julian Alaphilippe. Poco a poco Egan Bernal seguía sacando diferencia. Inicialmente Alejandro Valverde intentó seguirlo, pero no pudo, y el colombiano fue aumentando de segundos, gota a gota, pero aumentando la diferencia, que es importante, mientras la bandera colombiana ondeaba en el Galibier, porque tenía a Nairo Quintana en punta, porque tenía a Egan Bernal atacando en el pelotón de favoritos y diciendo: el Ineos está presente, tenemos 2 cartas, la primera es Geraint Thomas y yo soy la segunda, pero en estos momentos tengo condiciones para poder atacar y por qué no aspirar al podio en el Tour de Francia. Romain Bardet, el dorsal 31, el equipo de la AG2R, la Mundial, el corredor francés, que también buscaba mantenerse en ese segundo lugar. Aquí ya había soltado a Alexei Lutsenko de la Astana y buscaba también la puntuación en el Galibier, porque el pedalista galo intentaba también puntear en los premios de montañas. Y atrás Egan Bernal seguía subiendo con paso firme. Ya había soltado a Alejandro Valverde.
En el lote no se ponían de acuerdo. Julián Alaphilippe miraba cómo Egan se le iba. Mikel Landa no reaccionaba. Tampoco lo hacía Alejandro Valverde. Steve Krugby, como siempre, a la rueda de los grandes, pero sin poder atacar. No tenía cómo. Y mientras tanto, Egan Bernal continúa aumentando la ventaja en estos momentos. La diferencia con el lote ya era de 35 segundos, mientras que Julián Alaphilippe en cola de pelotón, a la rueda de Rigoberto Urán, otro colombiano que estaba allí quieto, agazapado en el pelotón, buscaba también mantenerse en el top 10 de la clasificación general. Primero el que salió fue Geraint Thomas, lanzó un ataque el ciclista británico y lo que aprovechó también Thibaut Pinot para salir del pelotón y dejar a Julián Alaphilippe a falta de 1 kilómetro para el Galibier completamente solo y sufriendo. El pedalista galo no está acostumbrado a este tipo de altitud, a este tipo de puertos bien largos, donde las piernas pues sufren, perdía diferencia, perdía contacto con el pelotón y Egan Bernal ya pasó el pico y le sacaba más de 35 segundos al pelotón. Y estábamos en terreno de descenso y el grupeto de favoritos con Mikel Landa, con Geraint Thomas, con Thibaut Pinot que llegó, le sacaba una diferencia a Julián Alaphilippe que ya entraba en el terreno de descenso, al igual que Nairo Quintana y Romain Bardet. En este terreno Alaphilippe podría descontar porque es un hombre acostumbrado a estos terrenos, un hombre con condiciones y básicamente podría llegarle al grupo de Geraint Thomas. Sin embargo, Egan Bernal seguía en solitario Nairo Quintana, que veía poco a poco cómo se recortaba mínimamente la diferencia y prácticamente tenía en el bolsillo con casi 2 minutos la etapa, con casi 2 minutos sobre Romain Bardet y sobre Alexei Lutsenko. Atrás, el pelotón de favoritos vivía una batalla y ellos sabían de que Nairo se llevaba la etapa y Julián Alaphilippe poco a poco descontaba, poco a poco se acercaba al grupeto que lo había soltado y desde la parte de atrás ya tenía en la mira a Rigoberto Urán, tenía en la mira a Mikel Landa y también a Geraint Thomas. Seguía suelto Egan Bernal, venía flotando entre ese grupo de escapados de Nairo, de Romain Bardet, de Lutsenko, de Michael Woods. Venía Egan Bernal flotando y con una diferencia de segundos que el corredor del departamento de Cundinamarca quería seguir manteniendo para aspirar a descontar y quedar con 2 etapas de los Alpes bien cerca del podio en el Tour de Francia. Aquí cuando Egan pescaba a un corredor de los fugados, a Greg Van Avermaet del equipo del CCC, y le colaboraba también para ayudar a aumentar la ventaja sobre Julián Alaphilippe, que ya estaba en el lote y que también intentaba dejarlos. ¡Qué gran potencia de Julián Alaphilippe! Lo dejaron en la montaña, se recupera en el descenso y lo suelta a los favoritos en el terreno de descenso. Cuando Nairo Quintana se acercaba ya al último kilómetro de la etapa, oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal, la bandera colombiana que vibra, el colombiano Nairo Quintana se para en los pedales y va a coronar otra victoria de etapa en el Tour de Francia. Gran victoria de nuestro colombiano Nairo Quintana con una ventaja de más de 1,5 minutos sobre Romain Bardet. Aquí entra el grupo de Greg Van Avermaet, también viene Egan Bernal en las goteras ya al final de esta 18ª etapa, entra también, y la diferencia de Egan finalmente con el grupo de líder más de 30 segundos, 31 segundos exactamente, lo que le va a permitir descontar en la clasificación general individual. El español Alejandro Valverde también ingresó descolgado del grupo del líder Julián Alaphilippe. Nairo Quintana, ganador de la etapa, 5:34:15, segundo Romain Bardet a 1:35, tercero Alexei Lutsenko a 2:28, cuarto Cadman del Sunweb a 2:59, quinto Damiano Caruso del Bahrein, el italiano a 3 minutos, en el puesto 6 Thies Benoit, el belga del Lotto a 4:46. Mire qué diferencia tan amplia. En el puesto 7, Michael Wood, el canadiense del Education Field, a 4:46. Octavo, Egan Bernal, a 4:46. Noveno, Sergi Powers, el belga del CCC, a 4:46. Y en el puesto 10 entró Steve Krugby del Jumbo Visma a 5:18, dándole tiempo a el pelotón de los favoritos en esta 18ª etapa, coronada por el colombiano Nairo Quintana, como en el año pasado, también ganando en la montaña en el Tour de Francia. Nairo, que al final pues tuvo sus declaraciones, casi llora y realmente quedó como un caballero luego de las declaraciones hoy del colombiano Nairo Quintana, ganando esta etapa de manera contundente, de una manera demostrando de que pues tiene grandes condiciones y que no está muerto el que pelea. Estaba de parranda Nairo Quintana. La clasificación general: Julián Alaphilippe primero,
75, 18, 42. En el segundo lugar, ahora el colombiano Egan Bernal a 1.30, superando por 5 a su compañero Geraint Thomas, que queda a 1.35. Cuarto, Steve Kruijswijk a 1.47. Quinto, Thibaut Pinot a 1.50. En el sexto lugar, Emmanuel Botman a 2.14. Nairo Quintana pegó el salto del canguro en la general. Ahora es séptimo del Movistar a 3.54, el mejor de su equipo. ¿Qué dirán ahora la gente del Movistar? Octavo, Mikel Landa a 4.54. Noveno, Rigoberto Urán a 5.33. Y décimo, Alejandro Valverde a 5.58. La general para pelear en las 2 etapas que quedan de montaña. La jornada de este día jueves será también, de este día viernes también será muy montañosa, con llegada en alto y seguramente nueva batalla por el Tour de Francia 2019.